Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en este día domingo. Agradecemos al Señor el poder estar aquí, alabando a nuestro Señor. Les voy a recordar los avisos que tenemos durante este tiempo. Recuerde que los estudios bíblicos son los días martes a las 20 horas junto con nuestro hermano Hans, quien dirige este estudio bíblico. Los días jueves estamos teniendo nuestro culto de oración a través de la plataforma Zoom. Hermanos, ha sido un muy buen tiempo junto a nuestros hermanos que se han podido conectar. Si usted lo puede hacer, sabemos que algunos por temas de conexión, de señal, no puede hacerlo, pero si usted lo puede hacer, hermanos, dése el tiempo y conéctese con nosotros. A eso de las 20 horas estamos por Zoom. Ha sido un muy buen tiempo junto a nuestros hermanos, donde podemos interactuar un poco más, saludarnos, orar el uno por el otro. Y a los que no han estado, también nos hemos acordado en el culto de oraciones, hemos estado orando por cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. También está la reunión de damas los días miércoles a las 15 horas, reunión de jóvenes también los días sábados, al igual que la reunión de varones también los días sábados. Pronto estaremos ya en una nueva organización de un estudio especial de matrimonios nuevamente, la fecha por confirmar, y vamos a estar ahí avisando, hermanos, para que ustedes se puedan conectar a esta transmisión. Recordar los cultos dominical online, son los días a las 10:30 horas, todos los domingos, hermanos, a través de YouTube. Compartimos el link por WhatsApp también y por Facebook. Así que, hermano, anímese, que el Señor también lo esté ayudando en su hogar y que lo dirija en cada cosa que vamos a hacer en esta mañana. Así que ahora nos disponemos a orar para luego pasar a un tiempo de alabanza. Nuestro Padre Celestial, en esta hora agradecemos, Señor, su amor y grande misericordia, Señor, que tiene con nosotros y que permite, Padre, en esta mañana poder acercarnos a su palabra, poder acercarnos en adoración a usted, Padre Celestial. Dirija cada cosa que vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nos disponemos a un tiempo de alabanza. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se
al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Bueno, hermanos, estamos de regreso y vamos a continuar la enseñanza ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos
del 2 al 16. Recuerde que en la ocasión anterior estuvimos viendo los primeros versículos del 2 al 6 y hoy continuamos con los versículos del 7 al 16. Esta segunda parte en cuanto a lo que he venido hablando en relación con el hombre y la mujer en la congregación. Recuerde, hermano, que la oportunidad anterior estuvimos hablando en cuanto a esto y que había un principio bíblico de orden y autoridad puesto por el Señor. Un principio que nos daba el mismo Señor en cuanto al orden y la autoridad dentro de la iglesia, ya, y los roles también del hombre y la mujer en la congregación. Era un principio bíblico que nos decía que el hombre era la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. ¿Ya? Había un ejemplo divino que esto se expresaba entre el hombre y la mujer. Vimos también algunos aspectos prácticos sobre esto y vamos a continuar también estudiando este tema y viendo ahora la segunda parte que tiene que ver con los argumentos que el apóstol Pablo da para poder dar este principio bíblico. ¿Cuáles son sus argumentos? Esos argumentos fundamentales y que le dan el peso a este principio de orden y autoridad puesto por el Señor. Por lo tanto, vamos a notar ahí en los versículos 7 al 10 los argumentos de este principio bíblico, ¿ya? De este principio de autoridad. Y de los versículos 11 al 12 vamos a ver que el apóstol Pablo hace un pequeño paréntesis y ahora va a hacer un equilibrio de ese orden, de ese principio de orden y autoridad. Ahora les da un equilibrio. Y finalmente los vas a exhortar a los de Corintios del versículo 13 al 16 en cuanto a que ellos mismos tienen que discernir y que él no iba a ser, si alguno quiere ser contencioso, dice el versículo 16, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Él ya le había dado los argumentos necesarios para que todo creyente y especialmente los de Corintios pudieran estar claros respecto a este principio de orden y autoridad. Hermanos, para comenzar, vamos a dar lectura a estos versículos, nuevamente desde el versículo 2 en adelante para tener el contexto completo en cuanto a lo que está tratando Pablo aquí. Versículos del 2 en adelante, capítulo 11 de Primera a los Corintios. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón no le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos. Nuestro Dios y Padre, en esta hora agradecemos, Señor, su palabra nuevamente en nuestras vidas, que nos alimenta, nos edifica, Señor,
Le pedimos su dirección, Padre, y que elimine todo pensamiento humano, que podamos ser llenos de su palabra en esta hora, que nos dé entendimiento a través de la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Y también pueda obrar en esos corazones que puedan estar escuchando, que no le han conocido todavía, Señor, que usted obre con su poder. Confiamos en eso, que su palabra es poderosa también para cambiar los corazones totalmente corrompidos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta hora, por este tiempo que nos da alrededor de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, como les decía, estamos hablando del hombre y la mujer en la congregación. Y hoy lo que vamos a ver van a ser, primero, hay de los versículos 7 al 10, los argumentos de este principio de orden y autoridad puesto por el Señor. Los argumentos. Y vamos a notar una serie de argumentos que Pablo da para poder darle sustento y afirmar lo que viene diciendo en cuanto a este principio de orden y autoridad del hombre y la mujer. Como ya hemos notado, queridos hermanos, cubrirse la cabeza al parecer era un símbolo acostumbrado de subordinación de la sociedad corintia, tanto como en el mundo antiguo. Pero el principio del liderazgo, miren, del hombre no es una cuestión de costumbre, no queda solamente en una costumbre, en un símbolo, sino es un asunto de orden y creación de Dios. Subyace mucho más allá y no deja de ser ahí solamente superficial en cuanto a que sea solamente un símbolo. Y por lo tanto, hermanos, esto no es negociable, sino que es un principio puesto y divino, puesto por nuestro Señor. Entonces, una vez que Pablo nos estableció el principio bíblico, hoy veremos el fundamento o argumento que utiliza Pablo para este principio. Y lo vemos aquí expresado desde el versículo 7 en adelante. Dice así, versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Primer argumento, hermanos, primer argumento en cuanto a este principio de orden y autoridad. Es el hombre quien refleja la gloria de Dios a través de sus funciones. Es el hombre quien refleja la gloria de Dios a través de sus funciones. No se puede dudar que las mujeres también son la imagen de Dios, y eso es muy interesante notarlo ahí, porque dice, pues él es la imagen y gloria de Dios. Luego dice, pero la mujer es gloria del varón. No está diciendo que la mujer es imagen y gloria del varón, solo está diciendo que es la gloria del varón. Entonces, hermanos, no podemos negar que la mujer también es la imagen de Dios, al igual que el varón. Según hay Génesis 1:27, lo puede leer también. Indica que tanto varón como mujer fueron creados a la imagen de Dios. Eso es una verdad que podemos decir y que debemos avalar con Génesis. Pero como Pablo señala ahí en el versículo 8, mire, leamos, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Como Pablo señala ahí, solo Adán fue la creación inicial. Como dice ahí en Génesis 2:7, del polvo de la tierra, del polvo de la tierra. Eva fue creada más tarde, de una parte del mismo Adán, ahí en Génesis 2:21 y 22. El varón recibió de Dios el dominio, hermanos, y la autoridad sobre el mundo creado. Y es por eso la gloria de Dios, la gloria de Dios. La caída, miren, hermanos, aún más confirmó aún más estos dos papeles que indica ahí en Génesis 3:16 y 17. Al decir, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Recordando ese orden bíblico y ese principio de autoridad y sumisión de la mujer hacia el hombre. De modo que el hombre, hermanos, representa a Dios en su autoridad y gobierno. De esa manera es la gloria, es el hombre, el varón, la gloria de Dios. Hermanos, pero si nos vamos ahora y vemos la situación actual del hombre, el hombre está totalmente corrompido, y para poder reflejar la gloria de Dios, debe tener este cambio de vida, este nuevo nacimiento. Por lo tanto, si el hombre
La única forma que el hombre puede ahora, hoy, reflejar esa gloria de Dios es a través de una nueva vida, es a través de un nuevo corazón y es a través de la imitación de Cristo Jesús. Es la única forma que también se va a poder cumplir hoy con ese mandato y reflejar el hombre la gloria de Dios. Por el otro lado, hermanos, la mujer es la gloria del varón, nos está diciendo ahí el texto. La mujer fue creada para manifestar la autoridad y la voluntad del hombre, como el hombre fue creado para manifestar la autoridad y la gloria de Dios. Es una cadena, hermanos. Y probablemente para muchas y para muchos difícil también de entender, porque estoy diciendo, miren, la mujer es la gloria del varón. La mujer fue creada para manifestar la autoridad y la voluntad del hombre. Es difícil de entender, hermanos, pero es el orden que da el Señor. Pero es un orden que no nace de nuestra mente, sino que tenemos que entenderlo a la luz de la palabra del Señor. Otra vez, no es machismo, no es feminismo. La enseñanza es que el hombre muestra cuán magnífica es la criatura que Dios puede crear de sí mismo, mientras que la mujer muestra cuán magnífica puede ser la criatura que Dios crea del hombre. Ambos finalmente van a dar a través de su vida, a través de sus funciones, de sus papeles, van a apuntar hacia la gloria de Dios. Así como la mujer se someta al varón, eso va a ayudar para que dé la gloria, ese varón de la gloria a Dios. De la gloria a Dios. Miren, hermanos, segundo argumento, hay versículos 8 y 9, segundo argumento. El primero ya lo vimos. El primer argumento es que el hombre es la gloria de Dios. El segundo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El orden de la creación es ese segundo argumento. El orden de la creación. El Señor tuvo un orden en la creación. Dentro de todo su plan y sus propósitos de crear al cielo, tierra, mar, de crear la flora, la fauna, los animales, también tuvo un orden al crear al hombre y a la mujer. Pablo apoya, hermanos, su enseñanza con hechos tomados del relato de la creación. Y eso lo podemos notar ahí en Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Así como Dios creó de una vez a los animales, miren, esto es interesante, porque vemos ahí en el relato que Dios creó de una vez a los animales, tanto machos y hembras. No hay una distinción de que esperó un tiempo y se dio cuenta que los machos, los animales machos necesitaban una hembra, sino que fue una creación de una vez. También podía haber creado, y podríamos decir una hipótesis ahí, haber creado a Adán y a Eva en un solo acto creativo, sacándolo, cierto, a ambos del polvo de la tierra, pero fue totalmente diferente. Pero no actuó así, sino que primero hizo a Adán y luego declaró que no era bueno. Ahí pasaba algo, no era bueno que el hombre estuviese solo. El Señor, nuestro Dios, vio que el hombre necesitaba una ayuda idónea. Por eso le proveyó de una ayuda idónea a sus necesidades. Le proveyó de alguien que iba a ser colaboradora en este caso, de lo que el hombre tenía que ser, de trabajar la tierra, de fructificar y de mantener este orden que el Señor también le había dado. Dios formó a Eva de una de las costillas de Adán, para que fuese su esposa, para que fuese su ayuda idónea. La mujer no solo fue creada del hombre, sino para el bien del hombre, para el bien del hombre. Es un complemento, hermanos, es un complemento. La mujer no apareció para que pudiera seguir por su camino sola, sino para que fuera junto con el hombre. Ella no es
intelectual, moral, espiritual o funcionalmente inferior al hombre. No estamos hablando de eso. Ella es única para Él. Su papel es someterse al liderazgo, protección y cuidado del hombre. Y está llamada a ser ayuda idónea para Él. Ayuda idónea. Mire, leamos ahí eso interesante ahí en Génesis 2:18 que se los he estado nombrando. Leamos este acto creativo del Señor. Notemos ahí en Génesis 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí hay un propósito del hombre, tenía que señorear sobre todos los animales y sobre la creación del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso afirmamos que la mujer también era la imagen de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La mujer vino a ser ayuda idónea en cuanto a la labor que tenía que hacer el varón, hermanos. Ese era el diseño perfecto del Señor en cuanto ahí a la creación del varón y la mujer. Por eso, hermanos, viene a ser ayuda idónea. Y tercer argumento, aparte de este orden de creación, aparte de que el hombre es la gloria de Dios, el tercer argumento en cuanto a este principio de autoridad y sumisión, hermanos, es que es por causa de los ángeles. Y volvamos ahí a 1 Corintios y notemos el versículo 10. Versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. Un pasaje difícil, hermanos, de interpretar, este versículo 10. Pero lo que vamos a notar y vamos a centrarnos aquí es por qué nombra y por qué dice que es por causa de los ángeles. Aquí hay otro argumento que conecta con los versículos anteriores. Por causa de los ángeles. O sea, aparte de lo que venía diciendo anteriormente, otro argumento es por causa de los ángeles. Recordemos que los ángeles estuvieron presentes en la creación. Ahí Job 38:7. Y fueron testigos del singular diseño del hombre y la mujer. Y si ven que este orden se distorsiona totalmente, por supuesto que se van a sentir ofendidos de cualquier violación de ese orden puesto por Dios. Otra cosa importante, hermanos, los ángeles aprenden a través del plan de Dios en la iglesia. Y ahí quiero que notemos juntos Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, cosas que tienen que ver con la salvación, cómo el Señor muestra su gracia hacia el pecador. El plan, hermanos, de Dios es una escuela para los ángeles. Los ángeles aprenden a través de la iglesia. Ven la gracia de Dios, hermanos. Entonces, este tercer argumento nos habla cómo Dios a través de la iglesia enseña a los ángeles y los ángeles resguardan el orden establecido por Dios. Por eso,
dice que también es por causa de los ángeles, por causa de los ángeles. Y miren, hermanos, seguimos avanzando. Y luego que Pablo nombra estos 3 argumentos para fundamentar y sustentar ese principio de orden y autoridad del hombre sobre la mujer, ahora nos va a hacer notar en los versículos 11 y 12 que esto tiene un equilibrio. Mire qué maravillosa la palabra del Señor. Tiene un equilibrio y que no hay que irse al extremo y que no hay que caer en feminismo o en machismo. Hay un equilibrio dentro de ese orden de autoridad y sumisión. Versículos 11 y 12. Pero en el Señor, dice, o sea, pongan atención, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Pero ahora, en el Señor, miren el valor que viene a darle el Señor Jesucristo a la mujer. En una época donde la mujer estaba totalmente abajo, donde la mujer no podía opinar, donde la mujer era probablemente donde se veía mucho el machismo. Pero aquí la palabra nos da un principio de orden y autoridad equilibrado. No el principio del mundo. No en que el hombre tiene que mandar a la mujer a su antojo. O que la mujer tiene que rebelarse en contra de la palabra del Señor. Es totalmente diferente, queridos hermanos. Ahora, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo hace una salvedad en cuanto a este tema? ¿Cuál es el peligro que Pablo ve aquí? Que el hombre abuse de su autoridad. Aquí está el extremo, el machismo. Pasa de roles y funciones de cada uno a la verdad de igualdad absoluta de redención, hermanos. A la verdad de igualdad absoluta en cuanto a la vida espiritual en el Señor. Pablo toma un equilibrio aquí en los versículos 11 y 12. Como les decía, hermanos, la Biblia no nos está enseñando a que el hombre tiene que someter a la mujer a su antojo, o que la mujer tiene que rebelarse en contra de esto, sino que está llamando a un equilibrio. El versículo 11, el hombre y la mujer se complementan en el uno del otro, en cada aspecto de la vida. Pero particularmente en la obra del Señor funcionan juntos como un equipo ordenado por Dios. En el Señor. Mire qué importante ahí, indica igualdad espiritual de redención. Del mismo modo como lo dice Gálatas 3:28. No hay judío, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer, sino que ante los ojos del Señor somos todos iguales espiritualmente, hablando que en Cristo somos idénticamente iguales. Sus papeles y sus funciones son distintos, pero no su importancia e igualdad. Hermanos, aquí no estamos midiendo la importancia. Aquí no estamos midiendo el rango, o sea, cuál es más importante que el otro, si el hombre o la mujer. Ambos son importantes. Ambos son importantes para la gloria de Dios. Si tanto, miren, y aquí quiero darle un ejemplo un poco práctico aquí. Si tanto hombres y mujeres tienen dones para servir en la iglesia, ¿qué es más importante, el servir o en qué sirvo? Si estamos hablando de que aquí
si estamos diciendo que aquí no estamos hablando de importancia, ambos tienen la misma importancia. Entonces, ¿qué es más importante? Y muchas veces en las iglesias caemos en esto, en ver que una cosa es más importante que la otra. Hermanos, si es un servicio fiel para el Señor, va a ser igualmente de importante. Recuerden, como hablamos el día jueves, todo el cuerpo de Cristo trabaja para la edificación de la iglesia a través de los dones espirituales, y esos dones se ven en hombres y en mujeres, en jóvenes y ancianos, en todos, hermanos, en todos los que conforman el cuerpo de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que podamos entender este equilibrio que Pablo le da. Este equilibrio. La iglesia no tiene que fomentar el machismo, sino que el orden y principio bíblico que nos da nuestro Señor. Que nos da nuestro Señor. Versículo 12, hay papeles diferentes, pero no son diferentes en importancia. Esta es la armonía y el equilibrio. Al igual que la iglesia, donde vemos que todos somos uno, pero que en esa unidad hay diversidad de dones. Al igual que el hombre y la mujer somos uno. Demos el ejemplo del matrimonio, son uno. Pero ellos dos tienen diversidad. Esa diversidad que va a ayudar para que finalmente cumplamos el objetivo superior, que es la gloria de Dios. Y último, hermanos, última parte aquí, versículos del 13 en adelante. Exhorta a que tomen una decisión en cuanto a esto, en cuanto a este principio de orden y autoridad. Versículos 13 en adelante. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Versículo 3, hermanos. Juzguen ustedes mismos dónde van a estar. Y versículo 14, miren, hermanos, aquí Pablo da otro argumento más, para que quede mucho más claro y lo entiendan mucho más claro. Esto no es algo que se le antojó decirlo al apóstol Pablo, sino que es un principio divino. Es un orden de la creación. El hombre es la gloria de Dios. Y miren, y dice el versículo 14, y la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La naturaleza misma lo muestra. La naturaleza misma. Aquí él da un argumento y dice que la naturaleza misma nos enseña de esto. Y miren, interesante aquí, hermanos. Miren, la fisiología del hombre y de la mujer son totalmente diferentes. Y eso lo notamos, ¿cierto? Como físicamente, primero lo que vemos exterior, pero también interiormente, la fisiología de hombre y mujer son totalmente diferentes. Y una de ellas es el proceso del crecimiento del cabello en la cabeza, puntualmente en la cabeza. El cabello se desarrolla, miren, hermanos, noten esto, en 3 etapas: formación, crecimiento y descanso y caída. Finalmente son 3 etapas: formación, crecimiento, descanso y caída. Y el hombre, miren, la hormona, en el caso del hombre, la hormona masculina, testosterona, que tenemos nosotros los hombres, acelera el ciclo de forma que los hombres llegan a la 3ª etapa antes que las mujeres. Por eso es común muchas veces ver a hombres que ya están sin pelito, le queda poco cabello. Puede haber algún caso de algún hermano. Pero muy interesante esto, hermanos. Al hombre se le cae mucho más rápido el pelo.
Y este es un proceso, ¿por qué? Porque tenemos esta hormona que se llama testosterona, que acelera el proceso de estas 3 etapas de nuestro cabello. Y al contrario, las mujeres, por otro lado, tienen una hormona que se llama estrógeno, es la hormona femenina. Hace que el ciclo permanezca en la etapa primera por más tiempo, ¿ya? La mujer rara vez queda calva, debido a que muy pocas llegan a la tercera etapa. Mire qué interesante esto, hermanos. Mire qué interesante. Por eso que es muy raro ver a una mujer totalmente calva, así como es muy común ver a varones que sí están calvos. Miren, hermanos, hasta en esto. Y se puede explicar con la misma ciencia. Pero hasta en esto se nota este principio al cual está señalando Pablo. Hasta la misma naturaleza del hombre y la mujer hacen notar este principio. Mire qué interesante, hermanos. Y versículo 15 dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Por otro lado, de forma natural, la mujer lleva una señal de subordinación. En vez de velo está el cabello para la mujer. Es evidencia de subordinación, de autoridad del varón. Y finalmente, versículo 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, miren, ya les dije todo. Pablo les dio todos los argumentos posibles. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Había una parte en que los de Corintio también tenían que tener un discernimiento en cuanto a este principio bíblico. Y Pablo ya le había dado los argumentos suficientes. Ya tenía que ser algo claro. Y por eso que Pablo también lo deja a el discernimiento de los de Corinto. ¿Por qué Pablo entonces, hermanos, ya llegando a la recapitulación, por qué Pablo habla de este principio? ¿Cuál es la necesidad de querer hablar de este principio? Hermanos, es un principio que se ve en la divinidad, en la relación de Cristo, Hijo, y del Padre. Es un diseño divino, es un orden de la creación, como vimos. Es el papel de la mujer, es el interés de los ángeles, y la naturaleza misma nos da una señal de subordinación, como lo hemos notado hace un momento. Por lo tanto, es una necesidad en que la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, entienda esto, entienda este principio y sea reflejado dentro de las iglesias, dentro de las familias cristianas. ¿Cómo vemos entonces al hombre y a la mujer en la congregación? A partir, hermanos, de este principio de orden y autoridad puesto por el Señor, en donde Pablo nos dio argumentos, y ya los hemos nombrado, argumentos muy consistentes en cuanto a esto. Y así también Pablo los exhorta y también manifiesta este equilibrio, hermanos, para no caer en extremos y no finalmente manifestar algo que tiene que ver más con tradición y culturas, más bien de lo que dice la Biblia. En cuanto a esto, tenemos también algunas implicancias prácticas. Esto, hermanos, claramente nos ayuda a sacar de nuestras mentes conceptos errados respecto a este principio de autoridad. Porque muchas veces nos dicen, nos pueden tildar como machistas, pero muchas veces no sabemos responder bíblicamente de que esto no es así, de que esto es falso. Hermanos, la palabra tiene que darnos autoridad a la hora de hablar. Pero para eso necesitamos estudiarla, meditar en ella, pasar tiempo con la palabra del Señor. Hermanos, por lo tanto, por tener papeles diferentes no significa que uno sea más importante que el otro. No estamos hablando de nivel de importancia, sino que hay funciones diferentes. Hermanos, pero una de las cosas más complejas
que enfrentamos hoy los cristianos es el peligro que está en el mundo, el cual puede contaminar a la iglesia. El mundo busca eliminar distinción de ambos sexos, eliminar la distinción de este orden, de subordinación, de autoridad, de sumisión de la mujer hacia el hombre. Y lo vemos, hermanos, lo vemos cómo somos influenciados a través de la televisión, a través de películas que a veces nos hacen ver casi cero diferencia entre un hombre y una mujer. A través de la ropa, tiendas que muchas veces uno va e ingresa a esas tiendas y ve que no hay mucha diferencia entre una prenda de una mujer y de un hombre. Y que a veces nos confunden si esto es de mujer o es de hombre. Hermanos, y muchas veces hoy también vemos en los nombres que se cambian rápidamente también, y es muy fácil cambiarse de llamarme con un nombre de hombre a llamarme con un nombre de mujer. Por lo tanto, hermanos, la sociedad está siendo muy, puede ser muy la sociedad también nos puede causar un daño a la iglesia. Podemos ser rápidamente influenciados por la sociedad. Y eso, queridos hermanos, tenemos que trabajarlo. Y la única forma para trabajar eso es a través de su palabra. Recuerden, hermanos, que andamos en contra del pensamiento del mundo, no andamos en la corriente del mundo. El Señor nos apartó de esa corriente del mundo. Andamos ahora en contra de la corriente. Miren, y termino con esto ahí en Efesios. Efesios 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese fue nuestro pasado, hermanos. Andamos junto con la corriente del mundo, pero ahora andamos en contra de la corriente. Y va a ser un trabajo difícil, pero no debemos perder nuestra centralidad en las Escrituras. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por su palabra en esta hora, porque nos enseña un principio claro de orden y autoridad, Señor. Y queremos obedecerle, Señor, pero queremos obedecerle a la luz de su palabra y no de nuestro entendimiento o nuestra naturaleza humana, sino que como usted quiere que nosotros los entendamos hoy, Señor. Agradecemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.